entre los muchos secretos que están por resolverse, hay uno muy impactante también. Se resolverá. Se comprobará que lo que yo he dicho siempre se realiza. Es verdad. Voy a hablar de un experimento que hizo el gobierno norteamericano, la Marina norteamericana, en el año 1943. Muy conocido, pero nadie o pocos saben el trasfondo de ese experimento. Le llamaron el experimento Filadelfia. La Marina norteamericana estaba en pro de liberar a Alemania. Siempre el gobierno norteamericano ha liberado a la gente. Siempre. Y los enemigos siempre han desacreditado a Norteamérica por estas liberaciones. Del comunismo, de las dictaduras crueles, del satanismo y pronto del Vaticano. Liberará también. De Babilonia la Grande, la gran ramera. Pero bueno, voy a hablar de un experimento que se realizó en el puerto de Filadelfia, en el cual, más o menos, de una manera muy a grosso modo, como siempre, pues la Marina norteamericana, el ejército norteamericano, el presidente Truman, pues quería saber si era posible, por una ecuación matemática de Einstein, del campo unitario, de que más o menos por medio de unos sensores electromagnéticos, pues hacer posible que la Marina norteamericana avanzara lo más próximo posible a las playas de Normandía, en Francia, y desde allí, como sucedió, pues desplegarse el ejército norteamericano con la ayuda de los ingleses, también franceses, y por el este ya los rusos, y llegar a liberar a Alemania, invadir Alemania y echar afuera a Hitler y los nazis, y como sucedió. Pero bueno, el tema era cómo hacer posible. Y había una fórmula de Einstein, Albert Einstein, el mejor matemático de todos los tiempos, pues que decía que había una forma de hacer que el metal y los motores de los portaaviones, destructores, fragatas, todo lo que llegó a Normandía desde Norteamérica, pues no fueran visibles ni por radares ni por humanos. Se acercaran el máximo posible y luego ya cerca de las costas, pues desembarcar la Marina norteamericana, el ejército norteamericano, y entonces había una barrera de búnkeres de alemanes, habría una oposición, pero con un bombardeo muy cercano a las playas, pues esos búnkeres serían destruidos más con la aviación norteamericana y la invasión sería factible y bien preparada, sin apenas oposición. Entonces la idea era a ver si este experimento funcionaría. Entonces emplearon un destructor norteamericano llamado Eldridge. Cada destructor, cada portaaviones tiene un nombre de alguien popular, un político o alguien. Y entonces Eldridge, pues cogieron allí una serie de sensores, pulsores. Entonces pensaron, vamos a ver, una forma de pulsaciones magnéticas y probar si desde el puerto de Filadelfia ese barco ya no emitía radiación, que es decir, los radares emiten a largas distancias pues la cercanía de algún motor, algo metálico, algo que se acerca a cierta zona. Y entonces hicieron un experimento con la Marina norteamericana, entonces probaron. Un detalle, recuerden, Eldridge, recuerden, en Filadelfia, ¿y saben a qué hora? A las 10:10 de la mañana. Pero bueno, vamos al punto. Y entonces probaron, y desde el puerto, pues científicos judíos y la Marina norteamericana, pues vieron a ver el resultado. Empezaron a funcionar los pulsores dentro del destructor y vieron con terrible sorpresa, además, que efectivamente del radar desaparecía, pero también de la visión. A ojos espantados de todo el mundo, el destructor se había volatilizado y había aparecido en un puerto 100 kilómetros más arriba, puerto de Norfolk. Y en unos minutos también lo vieron allí aparecer una nube verde, nebulosa, que emergía en donde estaba el destructor y aparecía y desaparecía. Y desapareció de Norfolk de vuelta a Filadelfia. El caso fue dramático porque fue un éxito por una parte, pero dramático porque ocurrió algo extraño. Muchos marines
se consolidaron con el material del barco. Es decir, se disolvió todo, pero el movimiento de la gente en esos segundos pues se confundió con el material del barco. Es decir, es una estructura metálica y la materia no entiende de hombres o objetos o metálicos, son átomos. Y los átomos no son inteligentes. Los átomos se juntan, se deshacen, la destrucción, desintegración del átomo, cosas así. Y entonces se confundieron partes del cuerpo humano con el metal. Pero otros marines desaparecieron. Nunca más se supo de ellos. Y entonces al ejército norteamericano se llevó una sorpresa. Entonces ese secreto lo han ido perfeccionando a lo largo de décadas hasta llegar a un éxito óptimo de trasladar materia y personas incluso a la Luna u otros planetas, a Marte. En total, que han sido un éxito cada vez más perfeccionado con la mira de desplazar material, personas, lo que sea, a otro lugar, sin viajar. Desintegración, reintegración de nuevo. ¿Dónde fueron a parar los marines? Desaparecieron muchos. Otros los llevaron a hospitales que murieron también de esa desintegración y integración de la materia y la energía. Radiactivos murieron, locos se volvieron, y otros murieron en hospitales. No se permitió hablar a nadie de ese experimento, los archivos se quemaron todos y prohibieron bajo juramento, como en caso Roswell, hablar a todo el mundo de lo que pasó allí, como si no hubiera existido ese día, porque además era un alto secreto que el gobierno, la Marina norteamericana, estuviera perfeccionando ese descubrimiento, esa fórmula, hasta un grado óptimo, de controlar perfectamente los objetos y las personas, a dónde van a parar, cuándo, cómo, y que no suceda algo dramático en sus vidas. ¿Dónde fueron a parar? Va a ser sorprendente, pero es verdad. Parte de los marines fueron a pasar al pasado, parte de los marines al futuro, parte de los marines al planeta Marte, donde hay gente ya de las Bermudas, desaparecidos, de las Torres Gemelas, de los aviones de Malasia y otros lugares de desapariciones a lo largo de la historia. Allí, o sea, se dividieron en ese momento, esos minutos de desaparición, desintegración, reintegración, desaparición, pues fueron cambios bruscos de la materia en energía, energía materia, y la transferencia de la energía envuelta en materia a Marte, incluso a la Luna. ¿A dónde fueron a parar al pasado? Yo le voy a decir, pues fueron a parar a una zona de Francia llamada, arqueológica, Luxeuil-les-Châteaux. Luxeuil-les-Châteaux. ¿Y qué pasa allí? ¿Por qué se puede percibir que allí fueron? En todo el mundo hay pinturas rupestres, pero las pinturas de Luxeuil-les-Châteaux son especiales, porque no están como las demás pinturas rupestres con el mismo material en todo el mundo, ocre, rojo, negro, a veces de otras materias, gris o blanco, pero poco. En general, ocre, rojo, indestructible por la lluvia, el viento, o negro. Pero las pinturas de Luxeuil-les-Châteaux no son de ese ocre normal de las pinturas rupestres, porque ya diré que son las pinturas rupestres quien las hizo en realidad en todo el planeta. Pero los Luxeuil-les-Châteaux son con otro material, que de carbonilla. Pero ahí se ve algo raro. Y se ven personas muy vestidas, modernas, con trajes modernos, gorros, pullover, pantalones, normal. Incluso un detalle montando a caballo. Pintura. Alguien pintó allí esas personas, esos marines, que se vieron sorprendentes, llegar a un lugar que no sabían qué había pasado, que vieron unas tierras extrañas, no vieron personas, sino que vieron en un lugar que había montañas, había árboles y animales y caballos. En Francia nunca ha habido caballo, ahora hay caballos, claro, pero en épocas remotas el caballo fue transferido hace siglos, pero generalmente ni en España ni en Francia, por ejemplo, en España las pinturas rupestres de Altamira y otros sitios se ven a veces búfalos, o se ven elefantes, o se ven otros animales, jirafas, cosas así, como en Tasil y otros, que no ha habido allí, nunca, pero que están en las pinturas. Luego el que las pintó tuvo que ver esos animales allí. Entonces en Francia se ve montando a caballo a alguien, moderno, con pantalones, ¿viste? Y otro sentado, meditando, aburrido, con ropaje moderno, pantalones modernos y un gorro, no mal.
y pullover. Esos marines llegaron allí, se fueron transferidos, pero no sabían dónde habían ido a parar. Y no sabían que era una sorpresa, un miedo de verse en otro sitio, en otro lugar, otro ambiente, antes, mucho antes de la creación de los seres humanos, en el Edén, la creación de Dios. La transferencia a cualquier lugar del espacio y del tiempo. Entonces dejaron unas pinturas de su estancia allí, en unas grutas ahí, para protegerse, porque había buena temperatura además. No fue el diluvio, fue después. Entonces, ya diré más adelante a aquellas personas donde fueron a parar más tarde. Porque normalmente no hubieran muerto. No hubieran muerto, hubieran estado hasta el día de hoy. Como no había mujeres entonces allí, solo había hombres, la regeneración, o sea, la generación de humanos, se necesita la pareja, sin la cual no es posible la continuación de la raza humana. Pero bueno, es otro tema. Allí estaban. Los del Marte también fueron a Marte y había gente ya. Había gente de las Bermudas y de otros sitios, colonias, barcos antiguos, barcazas, e incluso submarinos y gente, mucha gente. Y entonces tampoco sabían dónde estaban, qué había pasado, que había gente preguntando que eran, y que unos a otros decían que no sabían, que sería un lugar de la Tierra, pero que dónde, pero que no había vegetación apenas, en los lugares estaba como Marte devastado, pero en algunas zonas sí había agua y vegetales, incluso esqueletos de saurios. Es otro tema que ya diré. Allí fueron a parar. Y los del futuro, de la misma manera, y los del futuro vieron una tierra limpia de agua, de animales, de peces, de salud, de gente elegante, inteligente, simpática, agradable, sana. Y ellos, los del futuro, sí le explicaron qué había pasado. Le explicaron rápidamente, como el caso del almirante Elvir, cuando le transfirieron al centro de la Tierra, desde el Polo Sur y tal. Y le dijeron, el gobierno norteamericano no dijera nada, que había estado en el centro de la Tierra, donde había agua, animales, gente elegante, gente amable, buena, y salud para todo, y vida eterna. Y le dijeron a los marines que había dos opciones: quedarse allí, vivir allí, o que podían ser transferidos al pasado, al momento del experimento de Filadelfia o antes, pero que la tendencia sería que la Marina norteamericana, pues como hicieron con algunos, experimentaría con ellos, los tendrían en psiquiátricos metidos y de allí no saldrían ya jamás. Como hay una película del experimento de Filadelfia, hecho por Norteamérica en los años 80, que se ve la realidad, que marines fueron transferidos al futuro, pero que uno de ellos, de dos compañeros marines del Elgin, le hicieron revolver al pasado y le volvieron loco. Y se cogió tal terror de los experimentos, los años de investigación en un lugar, en un hospital psiquiátrico, sin poder dejarle salir, tal, que le volvieron loco. Y cuando vio a su compañero, sabía que era él, pero que no quería hablar de ese tema, porque ya era mortal pensar solo lo que había pasado. Esa fue la realidad. Se quedaron en el futuro, y allí están para siempre. Los del pasado, ya diré dónde fueron a parar. Es muy complejo. No murieron, porque las transferencias no mueren. Dice la Biblia, el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Si tú mueres, bueno, pues, ¿qué pecado te absuelve? Dios, Jehová Dios. La imperfección que hemos heredado, ese es el pecado de Adán y Eva, la herencia a la raza humana de envejecer, enfermar y morir. Jesucristo, el Hijo de Dios, da su vida, paga, no hay más. Ha pagado por lo que hizo Adán, perfecto, Jesucristo perfecto también, dio su vida que me mate a mí como un sacrificio de una oveja, hacía en el templo de Jerusalén, y Dios perdona a la raza humana y dar de vuelta la vida a la resurrección Jesucristo, como era en un principio un ser espiritual grandioso, y a los demonios creadores del mal y de la imperfección, la vejez y la muerte, por la rebelión con Adán y Eva, van a ser ejecutados en breve. Es complejo. La Marina norteamericana, el ejército, la CIA, saben estas cosas. No las diría nunca. Son altos secretos. Pero me conocen a mí. Y saben que lo que digo es verdad. Y que las cosas que voy a sacar de la cueva de Hércules, el arca de la alianza,
los gigantes entre rocas, Saurio entre rocas, la nave Salomón voladora, bueno, cosas así. Saben que es verdad que va a salir. ¿Verdad que el objeto es que hay mucha presión de muchos gobiernos y el Vaticano y luego que hay otras organizaciones multimillonarias sin dar ni golpe, que dice, si este habla y cuenta lo que sabe mucho, vamos todos al garete. Nuestros negocios, nuestra estafa, nuestro fraude, van al garete con nosotros mismos. Pero la voluntad de Dios es que esto salga, ahora, en este tiempo de fin. Y ya veréis cómo la nave extraterrestre de la Luna traerá mucha gente, incluso algunos marines que desaparecieron del experimento de Filadelfia, los traerá como los demás de Marte, la Tierra, para que vean todos aquí, los de Marte, la humanidad, todo, el fin del mundo y el Armagedón. Y aquí sean juzgados, uno a vida eterna y otros a destrucción eterna, como dice la Sagrada Escritura.